a seguir adorando el nombre de nuestro Señor Jesús. Pero antes vamos a pedirle al Espíritu Santo que derrame de su gracia, de su misericordia hoy en esta mañana de domingo. Porque mire, pues estamos bien, estamos aquí adorando al Señor y estamos aquí por la fe que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Porque su palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted y yo estamos aquí, es por eso, porque Dios nos ha dado el don de la fe para creer en Él. Padre, en ese mismo don de fe que tú has depositado a todos los que estamos aquí y a todos aquellos que se están conectando, Señor, o que algunos después de su trabajo verán, Señor, este consejo de tu palabra, que es por la misma fe que tú nos has dado en el nombre de Jesús para creer en ti. Gracias por rescatarnos, por sacarnos del lodo donde andábamos. Gracias por sacarnos de la oscuridad y nos trajiste a esta luz admirable en Cristo Jesús. Yo te ruego, Espíritu Santo, en esta mañana que nos guíes, que nos des la palabra correcta. Guárdanos, Señor, de hablar palabras humanas, pensamientos de hombres, que sea solo tu consejo, solo tu palabra, porque es la única que tiene vida y es espíritu, y en la cual cada vez que la oímos, cada vez que la comemos, somos llenos del Espíritu Santo y somos llenos de vida, porque es lo que da tu palabra, vida y llenura del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Proverbios capítulo 4, versículo 23, y dice: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Y esta es una gran verdad. Los pensamientos que muchas veces están en nuestro pensamiento es lo que nos controlan. Controlan nuestros pasos, controlan todo aquello que hacemos o no hacemos. Dice, ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Continuamos con la serie El matrimonio según el diseño de Dios. Hoy daremos la parte número 3 y el tema le puse por nombre noviazgo cristiano, discernimiento y santidad. La pregunta es: ¿por qué este tema? Bueno, vamos a ir explicando en qué consiste el noviazgo cristiano de acuerdo al discernimiento y la santidad. La Biblia nos dice y nos enseña que el noviazgo cristiano no es una recreación romántica, no es algo para que sintamos bonito. El noviazgo cristiano no es para que tanto el hombre y la mujer sientan mariposas en el vientre, no es para que haya química. No, según la Biblia dice que el noviazgo cristiano es un proceso de discernimiento espiritual que nos orienta hacia el pacto. En otras palabras, andar de novio en novia, de novio en novio, o sea, la Biblia no lo aprueba. Porque el noviazgo estamos haciendo discernimiento espiritual si realmente ese compromiso, esa relación está siendo dirigido al pacto del matrimonio como Dios lo dice. En otras palabras, el noviazgo cristiano debe tener la capacidad de distinguir y reconocer la voluntad de Dios en una situación determinada en el contexto del noviazgo. Si usted como adolescente, si usted que no es casado, casada, quiere casarse, bueno, debe tener la capacidad de distinguir, tener discernimiento
si realmente esa es la voluntad de Dios, que usted se case con él o con ella, o es algo que usted está determinando. En repetidas ocasiones he escuchado decir, cuando pregunto a alguien, ¿y su esposo? Ay, el esposo que Dios me dio. No, es el esposo que usted escogió. O viceversa. Ay, es que la mujer que Dios me dio. No, es la mujer que usted escogió. ¿Por qué? Porque no tuvo el discernimiento de Dios para esperar en él que él le diera a su esposa. Hermanos, y concerniente a la santidad en el contexto del noviazgo, estamos hablando que la relación debe ser caracterizada por la pureza, la integridad y la dedicación a Dios. En otras palabras, el noviazgo cristiano no es andar de manitas sudadas, no, sino que se trata de la pureza. Se trata de que ambos sean íntegros y dedicados a Dios. Hace una ocasión yo le preguntaba a una joven, no aquí, sino que en otro lugar donde nos congregamos, y le decía, bueno, pero ¿por qué si hay jóvenes aquí en la iglesia, por qué no le pide al Señor que te dé un esposo aquí de la congregación, uno que sea cristiano? Dice, tuve uno, pero siempre me decía, vamos a orar, vamos a leer la Biblia. Imagínense. Al final esta joven se casó con un drogadicto. ¿Por qué? Porque pues, el drogadicto pues, la sacaba a pasear, la llevaba a otros lugares. Y el joven cristiano de la congregación, pues lo que le invitaba era que siempre estuvieran en la iglesia, que no faltara a las reuniones, que estuvieran en las oraciones, que trabajaran juntos en la obra de Dios. Entonces el noviazgo cristiano se trata de eso, de pureza y de integridad en la dedicación a Dios. Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 8. Dice, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros, que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual y que cada uno aprenda a controlar su cuerpo. Es decir, usen su cuerpo de manera que lleve a la pureza y honre a Dios. No se dejen llevar por las pasiones del cuerpo, como hacen los que no conocen a Dios. Ninguno debe hacer daño a su hermano ni engañarlo de esa manera. El Señor castiga a todos los que cometen esos pecados, como ya les hemos advertido antes. Dios nos ha llamado para ser puros, no para que vivamos en el pecado. Dice el 8. El que se niega a obedecer esto, no está negándose a obedecer a los hombres, sino a Dios, quien les da su Espíritu Santo. El propósito del noviazgo precisamente es esto, de mantenerse puros. Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica sobre la importancia de vivir una vida santa y pura en un mundo impío. Y Pablo les recuerda que Dios los ha llamado a la santificación y que deben evitar la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual abarca muchas áreas de la vida. También les advierte que Dios es un Dios celoso, que corrige a aquellos que violan sus leyes. Y aquí el apóstol Pablo dice que los creyentes deben vivir una vida de amor y respeto mutuo
hablando del noviazgo, pero también una vez hablando del matrimonio. Y que deben buscar la pureza, la santidad en todas las áreas de nuestra vida. Tanto como aquellos que están buscando un noviazgo o andan ya en un noviazgo, y como el matrimonio, debemos buscar la pureza y la santidad en todas las áreas de nuestra vida. El corazón que Dios nos ha dado, la Biblia dice que es un campo de batalla espiritual. Por eso Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en el corazón. Y en el corazón hay un campo de batalla espiritual, así como en la mente. Tal vez al escuchar esta serie sobre el noviazgo cristiano, tu mente está batallando, tu corazón tal vez está batallando en recibir o no recibir el consejo de Dios. Ahora, ¿por qué el corazón es el campo de batalla espiritual? Porque es el lugar de la tentación, el corazón. Y el corazón es una parte vulnerable a las tentaciones y a los ataques del enemigo, que siempre busca destruir nuestra fe y nuestra relación con Dios. En el corazón, ahí está atacando el enemigo, ahí emana dardos. El corazón es el centro de la guerra espiritual que se vive todos los días. Desde que amanece con vida, la guerra está ahí. El enemigo está atacando. Pero también el apóstol Pablo dice que muchas de las tentaciones que tenemos son tentaciones humanas, donde el ser humano le permite al pensamiento y al corazón retenerlas ahí. Alguien dijo en una ocasión: no podemos evitar que las golondrinas, que las aves vuelen por encima de nuestras cabezas, porque andan en el aire. Pero sí podemos evitar que esas aves se hagan popó en nuestras cabezas, a menos porque ya vayas pasando, y porque a veces ya ha pasado. Haces popó al ave y ¡pum! Y te cae. Pero podemos evitar que se sienten en nuestras cabezas y ahí hagan su nido. Ahora, este es el problema. Cuando el ser humano permite que en el corazón la tentación haga nido, ¿qué sucede? Una ave hace su nido, pone sus huevillos y luego nacen los polluelos. Pero cuando alguien se da cuenta que una ave hizo un nido y destruye el nido, esa ave se va. Entonces, es en el corazón donde se está luchando por la soberanía de Dios en nuestra vida. Es en nuestro corazón donde se lucha de recibir el consejo de Dios o rechazarlo. Es en el corazón donde está la lucha todos los días por la soberanía de Dios en nuestra vida, o la soberanía del yo. Pues voy a hacer lo que a mí se me plazca. En el corazón es donde está luchando, se lucha por recibir la verdad de Dios o la mentira de Satanás. Es en el corazón donde se está luchando por el amor de Dios, amarlo o no amarlo. Es en el corazón donde se lucha por la amargura. ¿Cuánta gente vive amargada porque ahí está, no la suelta? Y esta es la razón que el gran sabio Salomón escribió el siguiente proverbio. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice: ante todo, cuida tus pensamientos,
porque ellos controlan tu vida. Nuestros pensamientos pueden hacernos felices, pero también tristes. Nuestros pensamientos pueden hacernos ansiosos o tener paz. Ellos pueden influir en nuestras decisiones, así como en nuestras acciones. Nuestros pensamientos pueden moldear nuestro carácter y nuestra personalidad. Nuestros pensamientos tienen un impacto tan profundo en nuestra vida. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que nuestros pensamientos y nuestras emociones nos llevan a tomar decisiones muchas veces equivocadas. Y por eso es tan importante la búsqueda de la guía de Dios para cuidarlos. Y al hacerlo, podremos vivir una vida más plena y satisfactoria. Hermanos, los pensamientos que no se controlan con la palabra de Dios nos llevan a equivocarnos. Hablando del noviazgo, hablando del matrimonio. Muchos pensamientos equivocados llevaron a la persona a tomar decisiones equivocadas. ¿Por qué razón? Por eso, porque no se dejaron guiar por la guía de Dios para cuidarlos. Y ahora están como están, por esa situación. ¿Qué debemos o cómo debe comenzar un noviazgo? Esto es muy importante, que el soltero, la soltera, el adulto, aunque no está casado o que está divorciado y quiere casarse nuevamente, bueno, escuche esto. ¿Cómo debe comenzar un noviazgo? El noviazgo comienza con un gobierno interno antes que la relación externa. En otras palabras, esto nos habla de la importancia de que una persona tenga un control y una madurez emocional y espiritual antes de una relación de noviazgo. Muchas veces es lo menos que se tiene, un control, una madurez emocional, ni mucho menos espiritual, sino que se dejan guiar por las emociones. Hermanos, ninguna relación es más sana que el estado espiritual de quien la inicia. Aquí nos habla de la importancia de que la salud espiritual de una persona sea la base para cualquier relación que inicie. Lo voy a decir en español. Para tener una relación de noviazgo, sobre todo el hombre debe ser maduro espiritual, tener madurez emocional, porque si no es maduro espiritual, le va a invitar a la novia a hacer cosas indebidas. ¿Usted me entiende? ¿Por qué razón? Porque la persona no es maduro espiritualmente. No es maduro. Ahora, ¿por qué es importante el estado espiritual del noviazgo? Porque ahí es donde se determina la calidad de la relación que puedas ofrecer a la persona. En otras palabras, el estado espiritual influye en las decisiones que se toman en la relación del noviazgo. Ahora, ¿qué sucede cuando el estado espiritual es débil? Que son inmaduros. La relación es tóxica. ¿Qué se entiende
por una relación tóxica. Se pelean porque el mosquito pasó ahí y tú te le quedaste viendo. ¿Y por qué miras al mosco? Una relación tóxica. Ahorita están bien, al rato están peleándose. Que no, pues ya no quiero nada contigo. Y al rato, mi amor, perdóname. Es que tú sabes, pues. Noviazgo tóxico. Que esas son señales que si tú llegas a casarte, no vas a tardar mucho en el matrimonio. ¿Por qué? Porque hay un estado espiritual débil que te lleva a relaciones dañinas. Hay falta de paz y puede llevarte a la insatisfacción en la relación con tu novio o novia. El noviazgo bajo el modelo bíblico no conoce relaciones casuales. Es decir, cuando la Biblia habla de noviazgo con compromiso, está hablando de algo serio y profundo entre dos personas que buscan una relación a largo plazo con el objetivo de casarse. Aquí no es como muchos dicen, bueno, que se conozcan. No, ya expliqué en las sesiones pasadas qué necesitamos hacer para que Dios nos dé una esposa o un esposo. Cuando decimos que el noviazgo bajo el modelo bíblico no conoce relaciones casuales, nos referimos a momentos románticos o sexuales sin compromiso serio a largo plazo. Es decir, pues muéstrame que si realmente tú me amas, entrégate a mí. No, ese noviazgo, hermanos, no es un noviazgo serio, porque eso es lo que se usa hoy. Yo recuerdo que en mi tierra y todos esos rumbos, hablamos el domingo pasado de la virginidad. Que cuando la muchacha era señorita, ¿cómo se presentaba en la iglesia? Su vestido era blanco. ¿Qué significa? Dice la Biblia, ¿qué? Pureza. Pero cuando ya la muchacha, la joven, ya no era señorita, hermanos, en mi tierra le ponían otro color de vestido, menos blanco, porque estaba diciendo pues que ya había fracasado. Ahora no. Ahora la muchacha se casa 10,000 veces y siempre va de blanco. ¿Por qué? Porque así se usa. No, antes era bonito. Entonces, el modelo bíblico sobre el noviazgo no conoce relaciones casuales, momentos románticos o sexuales, sin compromiso. Como el 14 de febrero, demuéstrame si realmente me amas. En el contexto del noviazgo bíblico, las relaciones casuales se consideran inapropiadas. Joven, señorita, si tu novio te pide que te entregues a él, ¿sabes qué? No está bien. Es algo inapropiado según la Biblia. ¿Cuántas jóvenes que se dieron están solas, con hijos, sufriendo por esa razón? Entonces, si se fracasa en el matrimonio, en el noviazgo, no es por falta de conocimiento de la palabra de Dios, porque hoy Dios nuevamente nos está recordando. Y si usted nunca en su vida había escuchado un consejo como este, Dios hoy le está diciendo. Por esta razón es importante escuchar el consejo de Dios. Ahora, decíamos que en el contexto del noviazgo bíblico, las relaciones casuales se consideran inapropiadas. ¿Por qué razón?
por la falta de compromiso serio de por medio, lo que puede llevar a la explotación o el daño emocional, donde no se respeta la dignidad y el valor de la otra persona como ser humano creado a la imagen de Dios. Las relaciones casuales pueden llevar a la impureza y la inmoralidad sexual. ¿Cuántos hombres en la actualidad hoy están diciendo ahora a su esposa: no, pues tú no me saliste bien, y están ofendiendo a la que ahora es su esposa? Y Dios te quiere evitar todos esos problemas. Mire que estoy hablando en español para que podamos comprender realmente. Por lo tanto, relacionarse, tener una relación de noviazgo sin intención de pacto, o sea, sin casarse, eso es usar personas y no amarlas. Si alguien solamente quiere pasar un tiempo con usted, no te ama. ¿Por qué? Porque él, así como anda con usted, anda con otras y le dice lo mismo, le ofrece lo mismo que le ofreció a usted. No, mi amor, yo te doy las estrellas. ¿Tú le crees? No, cásate conmigo y vas a ver. Y eso se lo dice también a la otra. Ahora veamos el criterio principal y el yugo desigual. Pablo dice en 2 Corintios 6:14, dice: ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo. Entonces no se junten con ellos. ¿Acaso hay algo en común entre la justicia y la injusticia? ¿Cómo puede estar la luz junto con la oscuridad? Papá, ¿usted no tiene fe? Yo lo cambio. No, es imposible. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque así lo dice la Biblia. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hoy le habla a los solteros. Solteros, si yo no fuera casado, diría: Francisco, no eres igual a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, cuando te vayas a casar, no te cases con una que no tiene a Cristo en su corazón, porque no hay algo en común entre ustedes, entre la justicia y la injusticia. Francisco, no puedes estar viviendo con la oscuridad, con alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Dígalo por su propio nombre. El consejo de Pablo es que no te cases con alguien que no están en igualdad de condiciones, o con alguien que no comparten los mismos valores y creencias. En este contexto se refiere a la unión entre creyentes y uno no creyente. Los creyentes y los no creyentes tienen valores y creencias diferentes, lo que puede llevar a conflictos y dificultades en la relación. La unión entre un creyente y uno no creyente puede ser espiritualmente incompatible, ya que el creyente busca, su deseo es seguir a Dios, y el no creyente no. Él quiere hacer otras cosas. Un creyente puede ser influenciado
negativamente por uno no creyente. ¿A cuántos usted conoce así, que se casaron con uno no creyente? Ahora las sacaron de la fe cristiana. Esto afecta su fe y su relación con Dios. Por tal razón, los creyentes, ¿cuántos jóvenes creyentes hay aquí? Levanten la mano los jóvenes creyentes. Sin miedo, o se avergüenza. Bueno, a usted les habla aquí. A ustedes. Y también a los adultos no casados. Los creyentes deben buscar la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida, incluyendo sus relaciones. Pablo dice que no se trata de preferencia, sino de naturaleza espiritual. Es más, dos personas pueden amarse emocionalmente y aún así son incompatibles espiritualmente. ¿Qué debe buscar el noviazgo cristiano? Debe buscar la santidad como la atmósfera, el lugar donde te encuentres. Cuando se dice que la santidad es la atmósfera del noviazgo, estamos enfatizando de la importancia de que la relación entre dos personas que se están conociendo con el propósito de casarse esté rodeada de una atmósfera de pureza, respeto y dedicación a Dios. Es decir, donde quiera que usted ande, usted tiene que respetar a la novia, mantenerse puro, respetando siempre y sobre todo su vida, una vida que esté dedicada a Dios. La santidad aquí se refiere a la calidad de ser separado y dedicado a Dios y de vivir de acuerdo con sus principios y sus mandamientos. Y en el contexto del noviazgo, la santidad implica, número uno, pureza, donde la relación debe ser caracterizada por la pureza y la castidad. En la última sesión vamos a hablar sobre la castidad, sobre los eunucos. Es importante. Donde la pureza evita la intimidad física y emocional inapropiada. Yo recuerdo que cuando en los tiempos de mi juventud, cuando el Señor me rescató, en la iglesia donde conocimos al Señor, no, ahí los pastores eran muy estrictos. Allí cuando alguien andaba de noviecito, y si un hermano te veía en la calle tomado de la mano con la hermana o el hermano, no hombre, iba ya el mensajero a decir al pastor: pastor, ¿qué cree? Vi al hermano Pedro con la hermana Drusila tomado de la mano. Y te llamaba el pastor. Ya cuando el pastor te decía: hermano, quiero pegar con usted. Híjole, ¿qué pasó? Y te decía: no, pues es que lo vieron tomado de la mano nomás. No, porque digo, con nosotros nunca pasó eso. No, sí, lo pasó una vez, me acuerdo. Pero pues ya estábamos comprometidos. Pero como siempre hay hermanos que no van a la congregación y cuando van se enteran y van con el, no hombre, dice, al hermano Francisco con la hermana Karime, dice, los vi que iban atravesando la carretera tomados de la mano. Como vivíamos en la 20, no dime la llave de agua. Íbamos tomados de la mano con la hermana Karime y vio un hermano y rápido
Pero como nosotros ya estábamos comprometidos, así es que el hermano quedó como chismoso. Por eso la importancia de la presentación, de que la iglesia conozca. Entonces, la Biblia dice que la pureza, o sea, el noviazgo debe ser un noviazgo en pureza, que esa debe ser su característica, evitando la intimidad física y emocional inapropiada. 2, respeto. Se debe respetar la dignidad y el valor de la otra persona como ser humano creado a la imagen de Dios. 3, ambos tienen que ser dedicados a Dios. La relación debe estar centrada en Dios y en su voluntad, y no solo en los sentimientos o deseos personales. Ahora, ¿cómo se crea una atmósfera de santidad en el noviazgo? Número 1, ya conmigo, la oración. Pero eso es lo menos que se hace, orar. ¿Por qué la oración, hermanos? Mire, la oración conjunta y personal es fundamental para crear una atmósfera, un ambiente de santidad en el noviazgo. La oración. 2, lectura de la Biblia. En vez de andar en el cine, en el parque, en la playa, póngase de acuerdo a leer la palabra de Dios juntos, porque esto puede ayudar a guiar la relación y mantenerla siempre enfocada en Dios, porque Dios le va a hablar por medio de la palabra. 3, comunicación abierta y honesta. Debemos ser transparentes. La comunicación abierta y honesta, hermanos, es tan esencial para crear un ambiente de confianza y respeto. Límites saludables. En otras palabras, establecer límites saludables y respetarlos. Es importante la pureza y el respeto en la relación. Señorita, cuando el novio se está pasando, como decimos, de la raya, esto te está avisando de que no es algo saludable, no es algo que te hable de la pureza y de respeto en la relación que quiere tener contigo. Si alguien está pasando los límites, huye de él. Como dijo Mufasa, huye. Porque ese cuate solamente quiere sacar un provecho de ti. Ahora, ¿por qué es importante la santidad en el noviazgo? Porque protege la relación. La santidad protege la relación de influencias negativas y de la tentación. Fomenta la confianza. La santidad fomenta la confianza y el respeto mutuo en la relación. Pero también prepara el matrimonio. La santidad en el noviazgo prepara a las personas para ese momento del matrimonio, donde será un matrimonio saludable y verdadero, como dice la Biblia, hasta que la muerte los separe. Recuerda que la santidad es el ambiente, la atmósfera del noviazgo.
Por lo tanto, Dios invita a que te asegures de crear un ambiente de pureza, de respeto y dedicación a Dios para mantenerla. Que siempre tu relación sea así, igual en el matrimonio. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:3, Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros, que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual. Pablo está hablando de la importancia de vivir una vida sexual pura y santa, de acuerdo con los compromisos, los principios, de Dios. Y esto nos habla también aquí al matrimonio. Dice, Dios quiere que ustedes, los creyentes, sean cada vez más puros, que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual. ¿De qué está hablando aquí? De que el que es casado, pues no ande por la calle teniendo relaciones sexuales con alguien que no es su esposa. Pablo dice que toda la relación sexual sea solamente con su esposa, con su esposo. Esto nos dice. Y el mantenernos puros, le estamos dando el valor y el respeto a nuestra pareja, a nuestro cónyuge. Saber siempre que ella está para su esposo y su esposo está solamente para ella. Por eso, joven, quiero dar esta conclusión. El autocontrol es evidencia de conversión genuina. ¿Cómo? Sí. Cuando el muchacho se controla, no pasa sus límites, esto es una evidencia que realmente es un cristiano verdadero. Sí. Es una evidencia de conversión genuina. Una persona que ha experimentado una verdadera conversión a Cristo, donde demuestra un cambio en su comportamiento y en su capacidad para controlar sus deseos y acciones. Y sobre la pureza, cuando se habla de pureza, no se habla de represión, se habla de adoración. ¿Por qué? Mire, la pureza no se trata de reprimir o negar los deseos y emociones, sino de enfocarlos de manera que honren a Dios y reflejen su carácter. Y cuando hablamos de la adoración, se habla de enfocarse en Dios y en su gloria, y de buscar vivir de manera que le honre y que le agrade. La adoración implica una actitud de amor, respeto y sumisión a Dios. Más adelante, en la próxima, vamos a tocar puntos cuando la Biblia dice que el que tiene esposo o esposa infiel, o sea, que no es cristiano, que dice, no le hable, no le predique, sino con su ejemplo gáneselo para Cristo. Vamos a ver a quiénes se está refiriendo. Si se refiere a los cristianos que se casaron ya siendo cristianos, o a aquellos cristianos que fueron cristianos después de su matrimonio. Porque aquí también hay una controversia. ¿De quiénes está hablando aquí el apóstol Pablo? Para que no se vaya con la finta que diga yo lo voy a cambiar.
Estoy orando por él porque eso es imposible. Ya hablamos hace 8 días. Termino con lo siguiente. El noviazgo cristiano, si existe, existe para glorificar a Dios, formando discernimiento y no para entretener tus deseos. Ese es el propósito del noviazgo cristiano que existe. Ahí tú con el Señor. Si estás en ese cruce de camino, en esa crisis de fe, ¿de qué hacer? Bueno, Dios ya te ha dado la pauta y el consejo y la dirección que debe de hacer. Padre, te damos gracias por tu gran amor y toda esa gracia, Señor, que nos das a nosotros. Reconocemos que no somos perfectos y que necesitamos de tu ayuda para vivir de acuerdo con tus principios. Ayúdanos a enfocarnos en ti y en tu gloria y a vivir de manera pura y santa. Danos la fuerza y la sabiduría para resistir las tentaciones y para vivir de acuerdo con tus mandamientos. Que nuestra vida sea un reflejo de tu carácter y un reflejo de tu amor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén.